placer y un honor tenerlos a todos y a todas. Bien agradable verles las caras. Esperemos un poquito que el señor decano se conecte y el señor vicedecano para dar inicio a esta jornada del segundo webinar. ¿Cómo está, señor decano? Señor subdecano, profesor Álvaro, profesor Rodrigo, profesor Miguel Cartaya, un honor, profesora María Yeleni. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, doctora Daisy Mesa. Buenas tardes. Bueno, quiero dar inicio a esta segunda experiencia, a este segundo webinar. ¿Qué tal? Gestionado por el decanato de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, en su representación del abogado máster Melvin Zavala Plaza, decano de la facultad, y los docentes e investigadores que componemos la Gestoría de Investigación y Resultados Científicos FEDER, quienes en este momento queremos hacer la apertura a esta segunda experiencia, por demás interesante, y la cual me complace presentar a las personas que están integrando el panel. La experiencia se llama Patología Física generada por el teletrabajo en tiempos de COVID-19, salud y cultura física como oportunidades para su vencimiento. Tenemos primeramente el honor de que nos encabeza la facultad, el máster abogado Melvin Zavala Plaza, nuestro decano, también representante del presidente del Consejo Científico FEDER, el docente investigador de la facultad, el máster abogado Álvaro Diego Espinosa Burgos, quien representa dignamente a esta gestoría junto a mi persona, junto a esta servidora, como docente investigador, al máster Rodrigo Valdenegro Cáceres, quien está en la gestoría de vinculación y bienestar estudiantil, también en apoyo con nuestro trabajo, y tenemos también el placer de que nos acompañe en este momento el subdecano, el doctor Ricardo Ortego Yarvide, nuestro representante también académico dentro de la facultad, quien viene haciendo trabajo conjunto con lo que es la autoridad decanal. Bueno, le damos la bienvenida, recibimos, y esta servidora, la gestora de investigación y resultados científicos FEDER, le recibimos y le abrimos la puerta de FEDER al doctor Miguel Cartaya, PhD, hombre de un gran recorrido, quien es coordinador de la Maestría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, PhD en Ciencias de la Educación, hombre con formación en el área epistemológica y con formación evidentemente en el área de la educación física, el deporte y la recreación. Y a la doctora María Yeleni Páez, médica, formada en el área de salud ocupacional y con una interesante experiencia, profundamente interesante, en materia de lo que significa la salud de los trabajadores. Con todo este honorable panel, quiero dejar claro cuáles van a ser las condiciones del proceso. Primero voy a darle la palabra al señor decano para que dé las palabras de bienvenida del webinar. Tiene para eso 10 minutos el señor decano. Seguidamente se hace la apertura del webinar con la doctora María Yeleni, quien va a trabajar en el área de la salud, y los relatores o los panelistas que vamos a acompañarla son el señor subdecano, el doctor Ricardo Yarvide, médico, hombre de un recorrido académico y de un gran recorrido también en el área de la salud, y mi persona, esta servidora, quien estoy en el área de la salud pública, siempre he estado en el área de la salud pública. Luego tenemos al segundo ponente, que es el doctor Miguel Cartaya, del área de Educación Física, Deporte y Recreación, quien será acompañado por dos panelistas, dos relatores, que son el abogado máster Álvaro Espinosa Burgos, docente investigador, que además de ser abogado, es formado en el área de Educación Física, Deporte y Recreación y con grandes contribuciones en la facultad. Y el psicólogo Rodrigo Valdenegro Cáceres, hombre que también tiene todo un camino andado en el área de la Educación Física, el Deporte y la Recreación y la Salud. Sin más preámbulos, bueno, le doy la palabra al señor decano Melvin Zavala Plaza para que nos dé las palabras de bienvenida. Tiene 10 minutos. Lo que sí quiero informar, los dos ponentes, el doctor Miguel Cartaya y la doctora María Yeleni, tienen 15 minutos para
disertar. Si Ahí tiene sí. que presentar alguna lámina, lo hace. Y los panelistas, sus panelistas, cada uno va a disponer de 7 minutos para disertar sobre eso. Daisy, disculpa que te interrumpa, por favor, Ajá. si pudieses apagar todos los micrófonos y Sí. claramente quien hable Vamos a apagar los micrófonos y lo ya los activa. apago. Gracias, Daisy. Sí, ya los vamos a apagar. Bueno, tiene la palabra, señor decano. Bien, muchas gracias. Buenas noches. No sé. Ricardo Ortega, máster Álvaro Espinosa, abogado, docente en nuestra facultad, estimado Rodrigo Valdenegro, brillantes panelistas, doctor Miguel Cortázar y doctora María Yalén Páez, estimados estudiantes que nos están en este momento conectados, la mayoría de estudiantes de diferentes especialidades, y también mencionar a dos amigos de la Asociación del Club No Videntes, porque forman parte justamente de este espíritu solidario, humanístico e integrador, y que son amigos de la facultad y espero que estén aquí presentes y próximamente hacer un trabajo mancomunado juntamente con la brillante intervención de esta noche. Por eso me permito darle la bienvenida también a Jorge Mora, a Miguel Escalante, y que son personas no videntes, profesionales también del derecho y amigos del deporte, ¿no? Entonces, próximamente estaremos presentes con ellos. Agradecer, por supuesto, una vez más el trabajo profundo de Daisy en su calidad de gestora de este departamento de investigación, los docentes investigadores como el abogado Álvaro Espinosa, el doctor Ricardo Ortega, estimado Rodrigo Valdenegro. Creo que este intercambio de conocimientos y de saberes, estimados panelistas, servirá de base y de sustento para seguir por este camino de la excelencia de nuestra facultad y de la Universidad de Guayaquil. Justamente la base en la cual se desarrolla la Universidad de Guayaquil está orientada no solo hacia la excelencia en este año, sino en la proyección que se tiene hacia el 2025 y los grandes retos que tenemos hacia el 2030. Y esto es uno de los caminos idóneos por la vía online, a pesar de que hemos trabajado muchísimo en esto de la escuela tradicional versus escuela de la modernidad. Pero en eso estamos y también saludamos en todo caso a brillantes profesionales en el ámbito nacional y el ámbito internacional que sé que están conectados y ojalá podamos hacer este gran intercambio de saberes con profesionales como ustedes. Adelante entonces, doctor PhD Miguel Cortázar y doctora María Yalén Páez. Bienvenidas. Esta es vuestra casa, la Facultad de Educación Física abre las puertas a la ciencia, a la tecnología y al conocimiento. Por sobre todas las cosas, nuestro gran espíritu solidario y humanístico que prevalece en bien de nuestra juventud, de nuestros estudiantes de la Facultad de Educación Física de Latinoamérica y del mundo entero. Bienvenidos, muy buenas noches. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Bueno, aprovecho entonces la oportunidad para darle la palabra a la doctora María Yeleni Páez, quien va a disertar acerca de lo que es el teletrabajo. Justamente en este momento que la pandemia nos ocupa y nos inserta en una discusión tan fuerte y tan compleja y tan requerida como lo es el teletrabajo y sus implicaciones en la salud. Doctora María Yeleni, tiene la palabra. Buenas tardes, Tan. Un gusto saludarte, Daisy. Gracias antemano por permitirme compartir con ustedes, porque sé que este debate va a ser súper interesante y voy a poder yo aprender más de ustedes, que seguramente ustedes de mí. Por favor, para que me permitas compartir pantalla. ¿Cómo no? Buenas tardes de nuevo. El día de hoy vamos a hablar de las patologías físicas generadas por el teletrabajo en tiempos de COVID, ¿ok? Para poder entrar en este tema, primero debemos aclarar, o mejor dicho, recordar algunos conceptos básicos. Primero tenemos que definir la salud, o recordar el concepto de salud, que según la Organización Mundial de la Salud se define como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la falta de alguna afección o enfermedad. ¿Por qué es importante esto? Porque
antes de nosotros hablar de patologías, de enfermedades, debemos tener claro qué significa la salud en una persona. Que yo esté sano no es solo que no esté enfermo, hay que aclarar ese concepto, sino que yo tenga un bienestar integral. Aparte, si nos vamos o concatenamos esto a los marcos legales, sabemos que nuestra Carta Magna, en su artículo 32, nos define el salud como un derecho que va de la mano de todos los demás derechos. El de la educación, el del bienestar físico, el del bienestar ambiental, y todo esto en pro de que haya un bienestar integral, ¿ok? Ahora, si definimos el concepto de enfermedad como concepto general, es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general que son conocidas y que van a tener unos signos y unos síntomas y cuya evolución es más o menos previsible. Ese es el concepto que nos da la OMS. Sin embargo, si vamos a hablar de patologías en el trabajo, tenemos que definir las enfermedades profesionales. Entonces, el Código de Trabajo, en su artículo 355, nos define a las enfermedades ocupacionales como aquellas alteraciones que se derivan por ocasión o en función de la actividad que genera el trabajador, o sea, que van de la mano a la actividad que se desempeña. Pero ¿cómo llega el trabajo a generarme una enfermedad? Porque hay unos factores de riesgo que tenemos en todas las actividades laborales, que cuando no son o no se genera un control, medidas de prevención, estos factores de riesgo van a generar alteraciones. Entonces definimos a los riesgos laborales como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño. Vamos a poner un ejemplo de esto para poder entrar un poco más en la idea. Si yo estoy en un centro comercial, estoy en una tienda de ropa y hay agua en el piso y las vendedoras van a tener a los clientes, el agua que está en el piso se convierte en un peligro. Hay agua, ellas tienen que desplazarse. Pero ¿cuál es el riesgo en sí de ese proceso? Que ella se puede caer. El riesgo laboral es que se caiga y la consecuencia van a ser las contusiones, los traumatismos, una fractura, entre otros. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo a nivel laboral? Porque yo necesito saber cuáles son los factores de riesgo para poder decir en mi teletrabajo, estos van a ser los factores que voy a identificar. Tenemos factores de riesgo en seguridad y factores de riesgo higiénicos, ¿sí? En este caso, hacemos énfasis en los factores de riesgo higiénicos, donde tenemos los físicos, los químicos, los biológicos, los psicosociales y los ergonómicos. En particular, cuando vamos a hablar de patologías en el teletrabajo, nos vamos a enfocar en los riesgos ergonómicos, no porque sean los más, o porque sean los únicos que vamos a tener, sino porque son los más relevantes en este caso. ¿Cuáles van a ser entonces las principales consecuencias de los riesgos laborales? Las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero, que la enfermedad profesional es algo que se va a desencadenar en el tiempo, ¿ok? No es de aparición aguda. Si hablamos en la parte médica, vamos a tener lesiones de forma progresiva. Mientras que los accidentes laborales son eventos abruptos. De una manera aguda se produce la lesión. Y es de forma inmediata. Generalmente en nuestro país, en general en Latinoamérica, nosotros tenemos un control, digamos, aceptable de lo que son los accidentes laborales porque se nos exige reportarlos a nivel empresarial, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero de enfermedades profesionales no tenemos un registro estadístico concreto. ¿Por qué? Porque generalmente no se hace el adecuado seguimiento ni dentro de la medicina ocupacional como tal, ni en el IES de este tipo de patologías. Y como su evolución es más lenta, nunca se identifica a tiempo. ¿Ok? Entonces, para poder hablar de los riesgos ergonómicos tengo que definir la ergonomía. Entonces, la ergonomía es una ciencia muy bonita, que a mí me gusta mucho, en la cual, o la definición que más se acoge, es un conjunto de conocimientos científicos que son aplicados para el trabajo, los sistemas, productos y ambiente, a fin de que se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. Entonces, la ergonomía es súper importante porque en ella, ¿qué hago yo? Yo digo, estudio este puesto de trabajo, yo necesito adaptarlo a este grupo de colaboradores,
a fin de no generar daños a la salud. Entonces, tenemos, a modo general, por conocimiento, aproximadamente unos 11 tipos de ergonomía, pero hay 4 tipos de ergonomía que son las más importantes: la ergonomía física, la cognitiva, la organizacional y la ergonomía ambiental. ¿Okay? Hoy vamos a hacer más énfasis en el tema de la ergonomía física. Cuando hablamos de ergonomía física, nos referimos a los sobreesfuerzos que van a producir trastornos o lesiones específicamente en el aparato musculoesquelético. Hay 4 grupos específicos: las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la manipulación de carga y la aplicación de fuerza. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos. Cuando hablamos de posturas forzadas, cuando el trabajador, el colaborador, o sea, nosotros que estamos en este momento realizando teletrabajo, adoptamos unas posturas donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural. ¿Qué es una posición natural y cuál no? Si yo estoy en hiperflexión, en hiperextensión, en hiperrotación del cuerpo, no es una postura anatómica. O sea, si yo estoy arrodillado, eso no es una postura anatómica. Ahí tengo que implica una hiperflexión y un compromiso de las articulaciones de los miembros inferiores. ¿Ok? Eso es un ejemplo de postura forzada. Ahora sí hablo de movimientos repetitivos. ¿A qué se refieren con un movimiento repetitivo? Es aquel, o se considera trabajo repetitivo, cuando se realiza un movimiento en ciclos inferiores a 30 segundos o cuando es más del 50% de la jornada laboral. El mejor ejemplo de esto, que lo tenemos ahorita en el teletrabajo, es el uso del mouse o del ratón, ¿ok? En el caso de los que usamos el celular todo el día, comenzamos a tener problemas de tendinitis, de tendosinovitis, por el uso repetitivo, constante, que aplica más del 50% de la jornada laboral. Algunos trabajamos 8, otros 10, otros 12 horas al día, otros 14 horas al día, y más del 50% implica un impacto significativo sobre las articulaciones. Luego tenemos el manejo de carga. En el manejo de carga tenemos 3 aspectos: levantamientos de cargas superiores a 3 kilogramos sin desplazamiento, transporte de cargas superiores a 3 kilogramos con desplazamiento, y el empuje y arrastre de carga con todo el cuerpo. Y por último tenemos la aplicación de fuerza. En la aplicación de fuerza es uno de los factores de riesgo que nos cuesta evaluar, porque tenemos que tomar en cuenta que cada persona es única y tenemos una morfología, unas características, una fuerza. El sexo también influye cuando vamos a aplicar fuerza en un trabajo. Entonces, lo que para Yeleni Páez es aplicación de fuerza para hacer una tarea, capaz para el doctor Cartaya, que está con nosotros hoy, no significa nada porque tiene una excelente condición física. Entonces, capaz, yo tengo que mover una caja, implica toda mi fuerza, y para él es como levantar un esfero, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, ¿sí? Ya tenemos identificados entonces los factores o los riesgos ergonómicos de tipo físico. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias que van a traer para la salud? Los trastornos musculoesqueléticos y trastornos psicosociales. Ustedes me dirán, Yeleni, pero es que una cosa son los riesgos ergonómicos y otra cosa son los riesgos psicosociales. Sí, pero van de la mano, o sea, eso está integrado, no es que son factores aislados, ¿sí? Si yo estoy en un trabajo en el que tengo una alta demanda física, sea por un movimiento repetitivo, por lo menos una costurera que tiene que hacer algo a precisión y es una jornada de 10 horas, eso genera en ella estrés, ¿ok? Que es un riesgo psicosocial, por colocar un ejemplo. Cuando hablamos de los trastornos musculoesqueléticos, ¿cómo vamos a saber nosotros, si estoy desde mi casa, si no puedo ir a un centro de salud, que yo lo estoy presentando? ¿Okay? Que es la pregunta que me hacen con frecuencia los colaboradores. Doctora, pero ¿cómo sé que me está haciendo daño o no me está haciendo daño? Hay unos signos y síntomas generales que aplican a los trastornos musculoesqueléticos. Recordando que el aparato musculoesquelético incluye el músculo, tendones, ligamentos y huesos, ¿sí? Entonces voy a tener, dependiendo de la región anatómica, puede ser en cuello, puede ser en niveles de columna torácica, columna lumbar, en miembros superiores incluye hombro, codo, muñeca, dedos, etc. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? Dolor, hinchazón, en nuestro caso aumento de volumen, inflamación, cosquilleo o entumecimiento, sensación de quemadura, rigidez articular y sobre todo limitación funcional. Para poner un ejemplo de cómo vamos a identificar esto. Mi doctora favorita, la doctora Daisy, ella trabaja más de 12 horas al día sentada en un computador. Entonces me dice, bajo las escaleras de mi casa, pero cuando las voy a subir,
ya presento dolor a nivel lumbar de fuerte intensidad que me limita, tengo que subir de a pasito, de a pasito. Entonces, ya en ese momento, ella tiene que identificar que está desarrollando un trastorno musculoesquelético, que no le tenemos nombre y apellido, porque hay que valorarte, hay que hacerte una rayos X de columna, capaz una resonancia magnética, algún estudio de apoyo, en este caso, pero ya tú puedes identificar con unos síntomas súper generales que estamos teniendo un trastorno musculoesquelético y eso nos tiene que encender las alarmas, ¿ok? María, Entonces, doctora María, le quedan dígame. 5 minutos. 5 minutos, ok, me apuro entonces. Entre las afecciones o las acciones que afectan a la salud, en este cuadrito las resumimos, tenemos a nivel de espalda, de cuello, de rodilla, y voy a destacar por temas de tiempo las que están relacionadas directamente con el teletrabajo. Estar de pie o sentado largos periodos de tiempo van a generar trastornos a nivel de espalda. En cuello, inclinándose constantemente hacia el computador, inclinándose sobre el área de trabajo, que es lo que hacemos cuando estamos haciendo teletrabajo. A nivel de hombro, por movimientos altamente repetitivos, y a nivel de rodilla, por estar de pie o sentado largos periodos de tiempo. Entonces, ¿cuáles van a ser los trastornos musculoesqueléticos que vamos a evidenciar? Hay muchísimos, no nos daría tiempo de explicarlos en un día, pero los más frecuentes, según las últimas estadísticas que presentó la OIT entre 2017 y 2018, tenemos las lumbalgias, las tendinitis, las tendosinovitis y los síndromes cervicales por tensión. La lumbalgia es una contractura dolorosa y persistente de los músculos que forman la columna lumbar. Acá en la imagen podemos observar, estamos hablando de lo que son las vértebras lumbares. La estoy señalando acá. Los músculos que están alrededor son los que se contraen de forma sostenida y generan dolor. ¿Okay? Está muy asociado al tema de las posturas forzadas que tenemos al trabajar en el computador. Aparte de esto, tenemos las tendinitis y las tendosinovitis que se generan cuando utilizamos o realizamos movimientos repetitivos, ¿ok? Asociado también al síndrome de túnel carpiano. Lo vemos mucho en todas las personas que tenemos que manejar computadoras, celulares, más de 12 horas al día. También lo vemos en carniceros, en costureras, en cirujanos. Y el síndrome cervical por tensión, perdón, se origina por tensiones repetitivas en la zona del cuello, cuando adquirimos una mala postura al momento de trabajar, ¿sí? ¿Cuál entonces va a ser, o cuáles van a ser nuestros principales riesgos en el teletrabajo? Los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, la carga laboral, las relaciones personales, el contenido del trabajo, la interacción entre hogar-trabajo, ese síndrome de la doble presencia, ¿ok? Y los tiempos de trabajo que sabemos que no se respetan ahora. Si antes trabajábamos 8 horas, ahora trabajamos 12 o 14 desde la casa, ¿sí? ¿Cómo podemos disminuir los riesgos en el teletrabajo? Primero, nosotros debemos preparar, organizar y capacitar a las personas. Debemos darle las herramientas correctas, teléfonos, ordenadores, conexiones a internet, para que ellos puedan desempeñarse de la mejor manera. Tenemos que darle la facilidad de educarlos o informarlos en cuanto a las dudas que tengan al momento de desempeñar la tarea. Si te dicen, mire, yo no tengo el espacio, están mis hijos, yo no tengo una mesa, una silla adecuada, todo eso tenemos nosotros que evaluarlo cuando nosotros estamos exigiendo que se cumpla el tema del teletrabajo. ¿Ok? El Instituto Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo de la Sociedad Española sacó un artículo súper rico en cuanto a este tema, en donde nos habla de 6 puntos que debemos tomar en cuenta en el teletrabajo. Respetar los horarios de trabajo, adecuar y ilustrar o enseñar o instruir a los colaboradores de cómo debe ser el espacio físico dentro de la casa a la hora de realizar esto, cómo debe ser la iluminación, que no debe haber una exposición a ruido para que pueda concentrarse, que deben estar en un sitio con ventilación y un ambiente térmico que sea a gusto para el colaborador, que se debe respetar la jornada de trabajo y los tiempos de ocio, y que debemos realizar pausas activas, ¿ok? No podemos estar 10, 12 horas conectados al computador sin realizar pausas activas. Primero, por los trastornos musculoesqueléticos, y segundo, porque va a llegar un momento que vamos a desarrollar el síndrome de burnout, del colaborador quemado, de tanto estar en el computador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos a forma muy general para concluir y no pasarme del tiempo?
nosotros recomendamos que haya una comunicación bidireccional con los colaboradores. Acuérdense que estamos en pandemia, esto nunca nos habíamos pasado, no estamos preparados para enfrentar esto. En las casas generalmente no tenemos un espacio solo, un estudio solo para sentarnos a trabajar. Ni tampoco ahorita le podemos decir al trabajador, oye, compre un escritorio, una silla, porque no están en las condiciones de hacerlo. Entonces, con las herramientas que tienen ellos en el hogar, nosotros debemos instruirlos u orientarlos para que ellos puedan tener un espacio que sea cómodo y aparte de eso explicarles cuáles son los signos y síntomas que van a aparecer si estoy presentando un trastorno musculoesquelético relacionado a estos riesgos ergonómicos por el teletrabajo. Para concluir, una frase de Nicholas Murray: tan solo hay 3 grupos de personas: los que miran las cosas que pasan, los que preguntan qué pasó y los que hacen que las cosas pasen. Muchas gracias, de verdad. Bueno, excelente intervención, María, muy buena y muy pertinente. De hecho, hay toda una reflexión allí que, bueno, que nos daría más de 15 minutos, nos daría muchísimo tiempo para abordarla. Quisiera escuchar la participación del subdecano, el doctor Ricardo Ortega Ollarvide, quien también es médico y quien puede también nutrirnos de una manera bien interesante en relación a esta discusión, porque aparte de médico es docente universitario y hace el ejercicio de la docencia y en este momento del teletrabajo. Queremos escuchar entonces un poco sus disertaciones en relación a la temática. Doctor Ricardo Ortega, tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctora Daisy Mesa, muy buenas tardes, señor decano, abogado Melvin Zavala Plaza, señor investigador, abogado Álvaro Espinosa Burgos, al gestor de vinculación con la comunidad de la facultad, a los profesores invitados, la doctora María Yeleni Páez y al doctor Miguel Cartaya presente, y a todos los estudiantes que se encuentran viendo este webinar que es muy valioso, sobre todo en estos tiempos de COVID, por las patologías que se presentan. Ok, doctor Ortega, perdone que lo interrumpa, quedan 10 minutos, si se nos cae el sistema, nos volvemos a conectar y continuamos, ¿sí? Correcto, muchas gracias, doctor. Ok, tiene 7 minutos. Es importante lo que usted acaba de mencionar, doctora María Yeleni Páez, porque actualmente se está realizando mucho teletrabajo o se está realizando teletrabajo en casa. Las patologías osteomioarticulares están de moda o están a la luz del día todos los días. Las dorsalgias, las lumbalgias, las lumbociatalgias, las contracturas de los gemelos a nivel de la pierna, en la parte posterior, en la pantorrilla, las omalgias, las gonalgias, son muy importantes, más aún porque si no existe el ambiente físico adecuado para que esa persona que esté realizando su teletrabajo pueda desarrollarlo de manera adecuada. Mucho influye la postura, influye la edad que tiene esa persona, porque de acuerdo a eso podemos observar que pueden haber lesiones de artrosis en la mayoría de los adultos, puede haber problemas de escoliosis a nivel de la columna vertebral, puede haber un problema de una listesis de la columna cervical, muy importante, aparte de los problemas que puede haber en la cadera, la gonalgia de rodillas y sobre todo, he notado muy frecuentemente en estos tiempos por consulta los dolores en la región posterior de la espalda, la dorsalgia, por el trabajo que están haciendo. Y otro síntoma importante es la presencia de mucho dolor en las pantorrillas. Esto es un tema tan importante porque se está pasando por alto lo siguiente. Cuando estamos en el domicilio, todavía no aplicamos lo que usted decía, cuidarnos en casa. Nos olvidamos de un principio muy importante, la hidratación que tenemos que tener todos diariamente. Esa hidratación muchas veces no se la maneja en casa.
Entonces, encontramos calambres, encontramos contracturas y otra serie de trastornos musculares que se presentan por la deshidratación, ¿ya? Por el poco o escaso consumo de líquido, en este caso de agua, y también porque nosotros perdemos electrolitos diariamente. A través del sudor perdemos sodio y a través de la orina y de las heces perdemos potasio. Y eso es importante tener en cuenta. Aparte de que tenemos que orientar a quienes están haciendo teletrabajo a una buena nutrición o una adecuada nutrición, cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que llevarlo, qué alimentos son los que más tienen que consumir y lógicamente va a desencadenar en una serie de patologías, más aún porque el estar prácticamente, como se dice, el confinamiento, estar nosotros prácticamente alejados del mundo exterior, nos conlleva una serie de trastornos que, bueno, eso los puede hablar mejor los psicólogos, los trastornos que pueden presentar como un síndrome de ansiedad y va a ser que las personas comiencen a presentar, aparte del problema de teletrabajo, otra serie de patologías. Patologías como endocrino-metabólicas, como la obesidad, como la diabetes, como las dislipidemias y tantas otras patologías que también se convierten en problemas de orden laboral porque vienen prácticamente acompañada por el teletrabajo que se está haciendo. Entonces, es importante dar la orientación, el seguimiento, la guía a cada uno de los que están haciendo en este tiempo de pandemia para evitar problemas de salud en lo posterior. Se está registrando muchos casos de hipertensión arterial, se están registrando muchos casos de diabetes, están aumentando los casos o las tasas de dislipidemia. Y ojo, que muchos pueden estar haciendo teletrabajo, pero también son pacientes que son asintomáticos. Y esos pacientes asintomáticos pueden en algún momento, si no han presentado mayor sintomatología de COVID, poner en peligro la vida de quienes comparten con él su casa o su hogar por problemas de que tienen COVID, pero no han sido diagnosticados, lo cual viene siendo un mayor problema para la familia y también constituye un riesgo laboral. No olvidemos que actualmente se piden mucho los exámenes de inmunoglobulinas, las proteínas C reactivas, para que aquel que ha sufrido el COVID se integre nuevamente al campo laboral o lo realice mediante teletrabajo. Pero están existiendo muchos problemas con respecto cuando solicitan estas pruebas aún y en algunos casos hay... Doctor, disculpe, le quedan 3 minutos. Gracias, maestra. En algunos casos hay algunas personas que están corriendo el riesgo no solamente del deterioro de su salud, sino hasta están corriendo el riesgo de perder su campo laboral precisamente. Entonces, cada uno de estos aspectos tiene que ser tratado, tiene que ser valorado, tiene que ser tomado en cuenta porque las lesiones y su entorno que se produce, no solamente la deshidratación, hay otra serie de problemas posturales que se presentan. Cada vez hay más frecuente, y usted lo sabe, mi doctora Yeleni, lo que es el síndrome de espalda baja. Ya, muy frecuente, cada vez van a la consulta y por lo tanto tiene que hacerse, lógicamente, aparte de eso, la parte de la fisioterapia, que es otro capítulo que entra dentro del campo ocupacional y que debe ser tomado en cuenta. Entonces, tenemos que ver que esta patología del COVID ha traído mucho deterioro del campo de la salud
y del campo laboral. Entonces, hay que tratar de dar las orientaciones necesarias y respectivas para que esas personas que están haciendo teletrabajo, esas dolencias no sean cada vez más frecuentes y poder ayudarlas en disminuir los síntomas y que de una manera exitosa se inserten y sigan realizando teletrabajo en el mercado laboral. Doctor, le queda un minuto, doctor. Gracias, maestra. Para evitar problemas posteriores. Muchas gracias, doctora Daisy. Realmente, después de escuchar las reflexiones profundamente médicas y a nivel ocupacional de la doctora María Yeleni y el doctor Ricardo Ortega, pues no nos queda más que también introducir otro elemento que muy poco tocamos, que es el elemento socioemocional. Ese aspecto socioemocional cuando hablamos de salud y que olvidamos que cuando estamos haciendo teletrabajo en situación de confinamiento, además en situación de pandemia, en ese cruce, en ese tejido de procesos que no se pueden desvincular, se están desarrollando nuevas patologías. Y la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, señala ahorita que hay aproximadamente está como en 3.800% el índice de las consecuencias generadas por el teletrabajo en las mujeres. Cuando hago referencia a las mujeres, no es porque los varones no estén viviendo lo mismo, pero es que hay una sobrecarga de trabajo que implica el mayor desgaste. Entonces tenemos una combinación de desgaste físico, de desgaste psicológico, y al sumar este desgaste, las patologías, por supuesto, tienen que estar presentes. ¿Qué hacer? Esas son las discusiones que hoy nos estamos trazando en esta experiencia, en este consejo científico, porque esto es parte del consejo científico, la producción de ciencia, la producción de conocimiento. Hoy hacemos algunas cosas. Hoy tenemos las propuestas, básicamente, de los médicos y las médicas que nos dan algunas orientaciones en cuanto a las posturas físicas para erradicar o para, en todo caso, prevenir algunas patologías. También tenemos la oportunidad que nos dan los expertos en cultura física, que tienen toda una experticia, tienen toda una estrategia, ya un protocolo establecido para ello. Y también están las estrategias que proporcionamos las personas de salud pública y la psicología. Más adelante, un poco cuando se abra el espacio de diálogo entre los ponentes, voy a tocar algunos elementos en relación a qué hacer para sanar ese proceso socioemocional que nos mantiene en confinamiento, que no solamente nos destruye el cuerpo, sino que además nos está destruyendo la conciencia. Y cuando hablo de destrucción de la conciencia, es porque no solamente las enfermedades físicas están tomando fuerza, sino que todas las enfermedades socioemocionales, como por ejemplo aquellas producidas por la violencia. La violencia dentro del hogar, dentro del domicilio, está más viva que nunca. La violencia doméstica, la violencia de género, está más viva que nunca. Y siempre hago mención a eso porque las patologías crecen cada vez más, las patologías, los niveles de enfermedad crecen cada vez más cuando tienen una persona en confinamiento junto a la figura de un psicópata o la figura de un sociópata como agresor, que alimenta aún más toda la carga de trabajo que ya el propio teletrabajo está generando. Entonces, para darle paso un poco a la reflexión de la cultura física, que nos puede alimentar también un poco para darle otra dimensión al concepto de lo que es las patologías, quisiera darle la palabra al PhD Miguel Cartaya, profesor de la Universidad Alfaro de Manabí, quien tiene todo un andamiaje de herramientas que nos puede compartir en relación a la cultura física. Y quiero de una vez puntualizar la organización de las intervenciones. El doctor Miguel Cartaya tendrá 15 minutos para su disertación y luego tendrá tres panelistas que van a compartir con ustedes, que son del área física, que son el máster Álvaro Espinosa Burgo, quien es del área, el máster Melvin Zavala, decano de la facultad, que también es del área, y el máster Rodrigo Aldenegro, que es psicólogo y trabaja con el área. Tiene la palabra, doctor Miguel.
Buenas tardes con todos. Agradecido, doctora Daisy Mesa, autoridades de la Universidad de Guayaquil, por esta invitación. Reciban un saludo de parte de las autoridades de nuestra universidad, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de su rector, el doctor Miguel Camino, y de nuestra decana, la doctora Beatriz Moreira, quien gustosamente le decimos Bachita. Quiero precisar lo siguiente, quiero hacer una aclaratoria desde el enfoque de donde voy a hablar de la cultura física. Y para ello me voy al artículo 381 de nuestra Constitución, donde nos da y nos aclara que cultura física, para efectos del contexto ecuatoriano, se entiende como educación física, deporte y recreación y tiempo libre. ¿Por qué aclaro esto? Porque el sobreentendido no entendido está causando un malentendido entre nosotros. Pensamos que cultura física es deporte, que cultura física es solo deporte competitivo, es solamente actividad de alto rendimiento, pero está compuesta por esos tres elementos, como es la cultura física, el deporte y la recreación, que en estos momentos de pandemia nos ha dejado fuera de nuestra zona académica de confort, nos ha hecho cuestionar qué hacemos, cómo lo vamos a hacer, porque dentro de nuestra concepción, que no es culpa nuestra, esto es de los griegos, tenemos como incrustado en nuestro cerebro que para hacer actividad física necesitamos una cancha, necesitamos un balón, necesitamos una serie de aparataje para poder realizar actividad física. Y lo que une, lo que transversa estos tres campos es la actividad física o el ejercicio físico. En ese sentido, debemos entonces pensar la pandemia desde la actividad física. Me sumo a las observaciones, a los comentarios que hizo la doctora Daisy y la doctora María Páez con respecto a la salud. Tenemos también esa concepción de que salud es solamente preventiva, es la salud ya cuando estamos enfermos, que vamos al médico, y no tenemos esa cultura de el cuidado personal. Y dentro del cuidado personal entra lo que es calidad de vida, y dentro de calidad de vida una de las dimensiones entra la actividad física, entra el ejercicio físico. En este sentido, en nuestra universidad, afortunadamente, gracias al equipo que contamos y el asesoramiento que hemos pedido entre nosotros mismos, hemos ido adaptando toda esta situación de carácter académico a nuestros estudiantes, y también he tenido la oportunidad de conversar con rectores de una universidad tanto en Colombia como en Perú, porque cuando se vino esta situación, lamentablemente conozco de escuelas, de colegios, que lo primero que pensaron es que las clases de educación física ya no eran necesarias, que ya no eran importantes, porque en el teletrabajo no se podían hacer actividad física. Uno de los cuestionamientos que nos hicimos nosotros en la carrera fue eso: ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer llegar esta serie de actividades que necesitan hacer nuestros estudiantes y en sí también la población en general? Afortunadamente, la actividad física cuenta con una serie de herramientas tecnológicas. Hay cualquier cantidad de aplicaciones que se pueden descargar y trabajar en casa con programas de acondicionamiento físico, programas de preparación física. Pero quiero hacer énfasis en algo. Si bien es cierto que hemos tenido que, para resguardar nuestra vida, hemos tenido que confinarnos a espacios más pequeños, ¿verdad? Eso ha traído como consecuencia que estar muchas horas sentado frente a un computador ha traído dolores de espalda, ha traído obesidad, ha traído sobrepeso.
Y no solamente es la actividad física la que nos brinda la oportunidad de aprovechar esas bondades, como es esa sensación de bienestar que nos da el ejercicio producto de la segregación de adrenalina y noradrenalina, que nos da esa sensación de sentirnos bien. Solos no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo en conjunto con el médico, con el psicólogo, porque la actividad física genera esas condiciones que si no están, como dijo el doctor Ricardo, acompañadas de una buena dieta, una buena nutrición, acompañado de una buena hidratación, no podíamos de alguna manera sobrellevar solo con actividad física esas patologías que se generan producto del teletrabajo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué oportunidades nos da la cultura física, la actividad física para, de alguna manera, sobrellevar esta sobrecarga de trabajo y esta situación de confinamiento? Así como hemos adaptado espacios para dar clases, también nosotros podemos, en la sala de nuestra casa, en el patio, con ayuda de nuestros vecinos, familiares más cercanos, hacer actividad física de bajo impacto, ¿verdad? Y de alguna manera con ejercicio de estiramiento, ejercicio de desentumecimiento muscular, evitar un poco estas patologías de carácter articulares, de carácter musculares, porque sí, el cuerpo, de tanto estar en una misma posición, el músculo tiende a afectarse, y es ahí donde creo que más que nunca la sociedad necesita del profesor de educación física. Pero un profesor de educación física comprometido con lo que establece tanto la Carta Internacional de Educación Física, así como las recomendaciones mundiales que hace la UNESCO con respecto a la actividad física, comprometido con ese principio y ser un poco más estoicos en nuestra manera de profesionalizar la actividad física. He tenido algunos estudiantes que lamentablemente me han consultado que en los colegios donde están trabajando, por decir algo, de $600, ahora le quieren pagar $120 porque ellos no van a dar clases en la escuela. Y ellos dicen, no, mi profesión vale tanto como la del de matemática, como la del de inglés, y yo no le voy a aceptar que usted me pague menos. Tenemos también estudiantes de nuestra carrera que están haciendo muy buenos videos con sus familiares, con sus amigos, sobre cómo hacer un plan de entrenamiento o un calentamiento adecuado. Estamos ya próximos a trabajar un poco con los estudiantes que están viendo masaje deportivo a través de una serie de videos, cómo dar masaje, cómo de alguna manera nosotros podemos contribuir con esa calidad de vida. Y otra cosa importante, que dentro de ese horario que mencionaban la doctora, debemos nosotros tener unos nuevos hábitos de consumo del ejercicio físico. Y dentro de ese horario debe haber un horario para la actividad física, para el ejercicio físico. Yo sé, señores decanos, yo sé, señores autoridades, ustedes tienen que cumplir una serie de actividades, y eso es bueno, pero ¿en qué momento digo yo, ahorita voy a hacer actividad física, ahorita me voy a ir a la cancha, me voy a desligar de todo lo que tiene que ver con la burocracia que tenemos que hacer nosotros de papeles y todas esas cosas, dejar el celular a un lado, que se caiga el mundo, y dedicarme media hora, 30 minutos, 40 minutos para mi salud? Porque si yo no estoy, yo soy reemplazable. Si no estamos hoy, mañana viene cualquier otro y nos reemplaza. Pero ¿qué calidad de vida como profesionales estamos teniendo nosotros en estos momentos de pandemia? Entonces, no basta solo con tomarse todos esos menjurjes y guarapos que nos recomiendan por las redes sociales. También es bueno apagar el televisor. Ojo, decirle a los niños, ya basta de tanto juego, vámonos al patio, vamos a hacer abdominales, vamos
hacer adivinanza, vamos a jugar, porque eso está haciendo falta. Hace falta que nosotros, a través de la cultura física, podamos ser esa válvula de escape que necesitan las mujeres, los hombres, los niños, que no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo encerrados en casa. Y nosotros somos esa válvula de escape, nosotros somos la alegría en medio de la pandemia, con la ayuda de los doctores, con la ayuda del nutricionista, porque de esa manera entonces es que podemos nosotros reinventar la pedagogía, reinventar nuestras función didáctica y llegar a ese proceso complejo de didácticas posibles. Sí, la pandemia nos desnudó, nos dijo, o sea, nos retrató y nos dijo, ¿estás preparado para esto? Y tenemos si no estábamos, tenemos que hacerlo, y hacerlo en grupo, hacerlo con profesionalismo, de manera que la cultura física, la nutrición y la salud, sí considero que es un trípode importante en estos momentos, pero la Doctor cultura Cartaya, perdón, le quedan 5 minutos. Ya termino, mi profe, gracias. Si bien es cierto que hemos recibido tanto orientación desde el punto de vista de la nutrición como desde el punto de vista médico, nosotros debemos empoderarnos de los medios digitales, porque hay mucha gente, y me disculpa la expresión, que no tiene idea de lo que está haciendo, subiendo videos a la red para que la gente haga ejercicio. ¿Y dónde estamos nosotros, los profesores de educación física? Ustedes, estudiantes de educación física, rétense, anímense, sean creativos. Y si no sabemos subir un video, busquemos a alguien que nos lo haga, pero sí podemos. No podemos seguir cediendo terreno de nuestra profesión a cualquier otra persona. Para cerrar, quiero decirles que sí, la actividad física hoy más que nunca es una necesidad para nuestra población mundial, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, y es el examen final que nos está poniendo estos tiempos para probarnos si realmente somos docentes, personas entregadas a la cultura física. Gracias, doctora Daisy Mesa. Gracias a usted, doctor Cartaya. Siempre es un honor tener personas bien formadas en la discusión. Quisiera que el doctor Álvaro Espinosa Burgos compartiera algunas disertaciones en relación a estas reflexiones en el área de la cultura física que acaba de indicarnos el doctor Cartaya. Máster Álvaro, tiene la palabra. Máster Álvaro. Buenas noches. Tiene 7 minutos. Mesa, 7 minutos, doctor Álvaro. Compañeros panelistas, autoridades de la Facultad de Educación Física, esta actividad que se viene desarrollando en pro de llevar un mensaje a la comunidad, a la sociedad, involucra a la Universidad de Guayaquil, a la Facultad de Educación Física y a todo su componente del claustro docente y estudiantil, la misma que proyecta un esquema diferente hacia cómo tratar momentos tan difíciles como es vivir en reclusión. Vivir en reclusión nos lleva a un pensamiento inicial, a realizar ciencia ciudadana, a realizar una ciencia ciudadana que nos invita a conocernos cuál es el medio en que vivimos, desde las diferentes ópticas científicas hasta las diferentes ópticas del convivir natural con que expone la experticia del hombre común sobre cómo sobrevivir ante acontecimientos tan complejos como en este caso la pandemia. La actividad física, si bien es cierto, nuestra Constitución lo recoge en su artículo 24 inicialmente, en la cual establece que
los ciudadanos o todas las personas que viven en el territorio ecuatoriano tienen derecho a el esparcimiento, a la recreación, al deporte, al tiempo libre, al tiempo ocio. Asimismo, el artículo 381, como bien lo mencionaba el doctor Miguel Cartaya, establece que un escenario principal es la cultura física. En nuestros estudios, en mi teoría, la cultura física representa solo un eje de la actividad física, que lo compone el deporte, la educación física y la recreación, cada una bien fundamentada dentro de su propio escenario. Pero también está un segundo eje, que es el acondicionamiento físico, que es donde ese acondicionamiento físico viene a presentar escenarios como pilares estéticos y el pilar del ejercicio recuperatorio. Asimismo, tenemos un tercer eje, que es el ejercicio de identidad. Ese ejercicio de identidad que parte por el hombre urbano, el hombre citadino y el hombre rural. Bajo esas dos premisas, podemos establecer que la actividad física no solamente se cierra en la cultura física. Y vamos a analizar un poco sobre la temática que estamos en referencia estudiando. Estamos analizando cómo es las patologías físicas. Estas patologías físicas presentan una serie de enfermedades. Estas enfermedades inicialmente pueden presentarse en los huesos. En los huesos puede ser una osteocondrosis, una epifisis vertebral, una lordosis, una escoliosis, una cifosis, especialmente en las columnas, donde la problemática de realizar tanto tiempo actividad sentada nos lleva a una problemática de el sedentarismo. ¿Qué pasa con el sedentarismo? ¿Qué está aconteciendo con el sedentarismo? En esta época de reclusión, el sedentarismo ha aumentado en gran cantidad, en gran porcentaje, y está involucrando una serie de problemáticas a nivel de la salud. No solo a nivel muscular óseo, sino a nivel orgánico. Y uno de los más afectados es la cardiovascular. Problemas cardíacos, problemas de hipertensión, que se vienen proyectando en diferentes escenarios. Y bien lo decía el doctor Ortega en su intervención, hay enfermedades silenciosas que no dan muestra de la problemática, y también la doctora hacía referencia, la doctora Páez hacía referencia acerca de la problemática de todo lo que adquirimos, de toda esa problemática de diferentes tipos de enfermedades que se nos pegan por estar haciendo una actividad como el teletrabajo. Pero no es la culpa del teletrabajo. Disculpe, Máster Álvaro, le quedan 2 minutos. Gracias, doctora Mesa. Esto no es culpa solo del trabajo, sino también es culpa de todos los que lo hacemos. Somos nosotros mismos que no nos proyectamos a hacer algo diferente en beneficio de nosotros mismos. Es decir, discutíamos en otras participaciones, el problema es el ser humano que está en contra del mundo. El ser humano está en contra de sí mismo. ¿Qué hacemos para cambiar ese espectro? Es ahí que junto con nuestros estudiantes estamos proyectando para hacer canales de YouTube, en YouTube, diferentes tipos de videos y proyectar mensajes de cómo el ciudadano común puede realizar actividad física sin necesidad de estar en un escenario apropiado. Quizás sí con la indumentaria, y sí tiene que tener la indumentaria apropiada para evitar otro tipo de afectaciones que pueden presentarse por la práctica mismo del ejercicio físico. Eso es todo cuanto podría decirles por el tiempo, que es muy corto. Me gustaría ampliar esto, pero el tiempo es parte de esta actividad. Gracias a todos ustedes por haberme escuchado.
Saludos a Gracias, todos. Máster Álvaro. Nos gustaría oír las reflexiones del Máster Rodrigo Valdenegro Cáceres, psicólogo, hombre también de un recorrido en el área de educación física, deporte y recreación. Tiene la palabra, Máster. Tengo 7 Máster, minutos, ¿no? Máster, tiene 7 minutos porque luego debemos hacer unas reflexiones y quiero darle Excelente. el pase a un grupo de personas que quieren intervenir. Excelente. Saludos con todos entonces. Saludos, señor decano, señor subdecano. Esta parte la voy a decir muy rápido. Saludos a todos. Saludillos, 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 saludillos. Mira, qué gana de que hiciéramos esto todos los días porque estoy harto del Netflix, estoy harto de Facebook, estoy harto de las noticias del Twitter. Todo es un desastre, todo es un caos. Y fíjate que el 29 de mayo del 2020 la Organización Internacional del Trabajo nos comenta que todos los países latinoamericanos, claramente los países del mundo, tenemos que trabajar en el ámbito laboral y psicológico y social 3 temas fundamentales que son el diálogo social, la resiliencia y la flexibilidad. Todo esto instaurado en un clima de confianza que los gerentes, jefes deben implementar naturalmente. Ojalá fuera naturalmente, pero claramente nunca va a ocurrir, sino que también es un proceso y es un trabajo. La flexibilidad nos lleva a un gran concepto, ya un cambio, porque la pandemia tiene causas positivas en el sentido de que nos debe hacer repensar en qué veníamos trabajando y qué estamos haciendo. ¿Qué significa eso? Pasar de un modelo conductista de la eficiencia y la eficacia a un modelo más bien humanista que nos va a permitir ver muchas cosas que durante muchos años no nos ha permitido ver. Máster Rodrigo, disculpe, se va a cerrar la sesión, la vamos a volver a abrir otra vez, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Nos no, vamos siga, o seguimos? Siga, se corta y Perfecto. la volvemos a abrir para poder hacer el cierre. Muchísimas gracias. Perfecto. Continúa. Continúo entonces. Si no hay flexibilidad laboral, esto produciría estrés, desmotivación, incertidumbre y, como muy bien decía Yeleni, burnout, entre otras cosas también, como decía Miguel. Yo estoy muy de acuerdo con los amigos que han conversado y quiero... Mira, llevo 1 minuto por si acaso, estoy tomándome el tiempo. Y quiero compartir con ustedes, además de las reflexiones, de esto de la flexibilidad, porque es importantísimo el cambio del paradigma. De la eficiencia y la eficacia, ¿sí? Que es parte del paradigma conductista y que lamentablemente sigue integrándonos en absolutamente un desastre de vida. Lo que implica en este sentido que deberíamos empezar a reflexionar con esta pandemia, además, como tú muy bien decías, Daisy, que nos vamos a encontrar con un desastre de enfermedades mentales como psicosis, burnout, depresión, angustia, ansiedad, entre otras situaciones. Pero mira, tenemos la solución. Y esto no es marketing. Tenemos la solución, porque todas las personas que integran la posibilidad de compartir la filosofía del deporte, la cultura física y la recreación, probablemente no han puesto ojo en un concepto que está al final de lo que acabo de decir. Deportes, cultura física y recreación. ¿Qué significa esto, Daisy? Para los psicólogos la recreación es esencial al momento de intentar elaborar procesos que lamentablemente tienen relación con la pandemia, como son la claustrofobia, y en algún sentido posteriormente nos vamos a ver con problemas en lo que es la agorafobia, que sería lo contrario, la fobia a lugares abiertos o a lugares llenos de personas. Como sé que tengo poco tiempo, la recreación es la clave y probablemente la solución que pueden implementar todas las personas, todos los sujetos que les interesa el tema de la cultura física. ¿Pero por qué? Porque la recreación significa jugar. Y fíjate que el mundo, Daisy y estimados amigos, ha olvidado jugar. Y jugar significa elaborar, entre otras situaciones. ¿Elaborar qué? Las penas, las tristezas, el encierro, lo que estoy haciendo. ¿Sabes lo que yo todos los días juego a cocinar, Daisy? Yo todos los días juego a darle comer a mi perrito. ¿Sabe cuántas veces, Daisy, yo he pintado mi casa con la pintura que tuve guardada durante 2 años? Y que durante 2 años no pinté porque no tenía tiempo, porque el modelo de la eficiencia y la eficacia no me dejaba hacerlo. Daisy, estimados amigos, he pintado una pared como 7 veces. Y cada vez que la pinto me río. Porque intento cambiarle el color. Y yo digo, wow, qué novedoso, ¿no? Mira, cambié el color de la pintura. Para concluir, porque sé que el tiempo es oro, yo quiero invitarlo a jugar. Pero no a hacer un juego cualquiera, como decía en algún momento Álvaro Espinosa, mi compañero, pero el amigo. Sino que es un jugar con un sentido incluso folclórico. Porque yo soy de la generación que no tuvo celular. Yo soy de la generación que no tuvo internet. Yo soy de la generación que no tuvo
por un tema de pobreza no intelectual, televisión. ¿Y sabe lo que hacíamos nosotros? Conversamos, dialogamos, jugamos ludo, jugamos al escondite, entre otras cosas. Termino y culmino, para que todo el mundo tenga tiempo, agradeciendo la invitación, agradeciendo que estén acá, y que no olviden, por favor, de que jugar puede ser la gran solución. Yo incluso, Daisy, juego todos los días en este intento de ganarle a la muerte y de creerme en ciertos momentos un ser adulto, pero sé muy bien que en cada espacio de mi corazón hay un niño inquieto intentando buscar la solución a esta pandemia que nos tiene a todos un poco confundidos. Muchas gracias, Daisy. Así es, Rodrigo. El juego y es la recuperación del estadio del Yo Niño, de esa gestal que nos olvidamos, de ese estadio del Yo Niño que lo escondemos desde la ira, lo escondemos desde la inconformidad, lo escondemos sencillamente desde esas apariencias formales que en los trabajos muchas veces, y más en estas condiciones en las que se están llevando, todo representa una pose. Entonces, esa invitación que haces la comparto, porque soy de las que cree que hay un proceso socioemocional que se debe trabajar. De hecho, no solamente a la persona que está en condiciones, en las condiciones laborales, hay espacios de personas que no consideramos y que no estamos considerando. Tenemos en este momento acá presentes a la población no vidente, al club de la población no vidente, al abogado Miguel Escalante y al abogado Jorge Mora, presidente de la Asociación de los No Videntes, a quienes les doy un saludo y además les comparto la experiencia y los invito a que en una nueva oportunidad tengamos la gran experiencia de oírlos a ellos también. ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa población que no mencionamos? ¿Qué pasa con la gente para la cual no estamos preparados para en estos procesos? Le doy en este caso la bienvenida a los representantes del Club de No Videntes y los invito también a que, bueno, a que relaten en algún momento sus experiencias que son bien significativas. Quiero aprovechar este momento entonces, además de darle la palabra al señor vicedecano, Ricardo Ortega Ollarvide, para que nos honre haciendo el cierre de estas reflexiones y así también darle las gracias al doctor Miguel Cartaya, a la doctora Yeleni, al señor decano, al máster Álvaro, al máster Rodrigo por todo su entusiasmo y todo su acompañamiento y dejarles siempre con hambre. La idea es dejarlos con hambre de conocimiento, con hambre de disertaciones,